Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes, amigos reporteros. Gracias por asistir a esta conferencia de prensa a la que hemos convocado para dar a conocer el diagnóstico de la situación de la pobreza en el Distrito Federal, derivado de los datos de las estimaciones que ha dado a conocer el Coneval con base en la información de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares. Hablar de la pobreza es hablar de un tema que requiere de la mayor atención, importancia y respeto. Hablar de la pobreza es hablar de un problema que no es reciente y cuyo origen viene de siglos atrás. La información que hoy vamos a dar a conocer muestra la situación de la pobreza en el Distrito Federal en el año 2010, estimada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, el Coneval, con cifras de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares, ENIGI, y refleja los efectos que tuvo la crisis económica internacional en las familias mexicanas. A fin de contextualizar estadísticamente la información, quiero recordar que desde finales de 2008 vivimos una crisis de las más profundas registradas en los últimos 80 años, y que debemos destacar que esta crisis no fue generada por el gobierno, sino que nos llegó del exterior. En muchos países, millones de personas se quedaron sin empleo, perdieron su patrimonio e inclusive vieron disminuidas sus pensiones. Afortunadamente en México, con las acciones que el gobierno federal tomó de manera responsable y oportuna, hoy no enfrentamos este tipo de situaciones. Es motivo de gran preocupación para el gobierno federal el saber la afectación que vivieron y que viven miles de personas en el Distrito Federal, pero también reconocemos y acompañamos el esfuerzo de millones de hombres y mujeres que, a pesar de esta situación adversa, han sacado adelante a sus familias y a México. La pobreza ha evolucionado durante las últimas décadas y también se ha modificado la forma en cómo se mide, a fin de contar con más elementos que permitan conocer el verdadero rostro de la pobreza en México. Es a partir del 2008 cuando la Cámara de Diputados y Senadores aprueban que en la medición oficial de la pobreza no solo se utilice el ingreso, sino otros indicadores como son el rezago educativo, el acceso a los servicios de salud, seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos de la vivienda y acceso a la alimentación, los cuales son derechos sociales plasmados en la Ley General de Desarrollo Social. A esta metodología se le llama medición multidimensional de la pobreza y a dichas variables carencias sociales. Adicionalmente, el Coneval utiliza como referencia dos líneas de bienestar a fin de diferenciar el ingreso en la población en la situación de pobreza. La primera línea de bienestar en el ámbito urbano equivale a un ingreso mensual per cápita de 2.180 pesos y a 1.375 pesos en el ámbito rural, mientras que la línea de bienestar mínimo en el ámbito urbano es de 1.020 pesos y en el ámbito rural de 715 pesos mensuales. Es decir, que estas dos referencias, una es la línea de bienestar y otra es la línea de bienestar mínimo. En el caso del ámbito urbano, una es de 2.180 y la otra es de 1.020 pesos. Bajo esta forma multidimensional de medición, hoy tenemos la gran oportunidad de contar con información que nos permita conocer la evolución de la pobreza multidimensional en los últimos 2 años y su desarrollo social medido a través de los derechos sociales, ya que el ingreso es importante, pero no suficiente para analizar el problema de la pobreza en su conjunto.
Una persona se encuentra en situación de pobreza multidimensional cuando presenta al menos una carencia social y se encuentra por debajo de la línea de bienestar. En el Distrito Federal, el gobierno federal disminuyó la pobreza al reducir ciertas carencias sociales. Se obtuvieron importantes progresos, ya que entre 2008 y 2010, la población que presentaba carencias como rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a seguridad social y servicios básicos de la vivienda, fueron disminuidas en 10%, 11%, 0.8% y 5.5% respectivamente. La población vulnerable por carencia social, es decir, aquella que presenta al menos una carencia y su ingreso es superior a los 2.180 pesos, disminuyó 4.9%, lo que representa 162.100 personas. Esta reducción se explica al menos parcialmente por las acciones del programa Como Oportunidades, que solo en 2010 invirtió más de 139 millones de pesos, así como los programas de abasto social de leche y Consa, que destinó más de 1.400 millones de pesos en el DF, beneficiando a 1.150.000 personas. El gobierno federal, a través de su política social implementada en los últimos 10 años y reforzada durante el periodo de la crisis, permitió que aspectos como la salud, la educación y la vivienda no se deterioraran, al contrario, se fortalecieran. Ante una realidad como la pobreza, nuestras principales acciones en el Distrito Federal se reflejan en la atención diaria de más de 20.500 niños que se encuentran inscritos en el programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras y padres solos. Hoy, con el programa Oportunidades, 25.686 niños y jóvenes en el Distrito Federal son beneficiados con becas. En la Ciudad de México, a través del Programa de Desarrollo de Zonas Prioritarias, se han colocado cerca de 24.000 pisos firmes en igual número de hogares. Este esfuerzo del gobierno federal representa una inversión del orden de los 237 millones de pesos, con lo que se ha mejorado la calidad y espacios de la vivienda, dotando de láminas, núcleos sanitarios, reforzamiento de muros y estufas de gas. Con el programa Hábitat se ha contribuido al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes establecidos en zonas urbano-marginales, con las sustituciones de la red secundaria de drenaje, construcción y sustitución de redes secundarias de agua potable, construcción de centros de desarrollo comunitario, canales pluviales, así como diversas actividades de participación social, lo que representa una inversión del orden de los 280 millones de pesos. Para fomentar la identidad comunitaria y la cohesión social, se han realizado 184 rescates de espacios públicos, con 287 proyectos de participación social, invirtiendo más de 265 millones de pesos. Apoyamos a más de 7.400 adultos mayores con el programa 70 y más, que habitan en las delegaciones Xochimilco, Tláhuac, Milpalta, Tlalpan, Magdalena Contreras y Coajimalpa de Morelos, para que se puedan completar su gasto en comida y en medicamentos. El 96.37% de la población de entre 6 y 14 años hoy asiste a la escuela. El 63.8% de la población tiene acceso a servicios de salud. Casi el 99% de las viviendas hoy cuentan con drenaje, gracias a acciones llevadas a cabo con el programa Hábitat. El 96.9% de las viviendas cuentan con agua potable. En 2010, en el Distrito Federal, 1 de cada 4 personas se encuentra en situación de pobreza multidimensional moderada, es decir, que presentan al menos una carencia social y su ingreso se encuentra entre los 1.020 pesos
y 2.180 pesos por persona en el ámbito urbano. Lo que significa que con relación al 2008, el porcentaje de la población que se encuentra en esta situación respecto al total de la población en el Distrito Federal tuvo un crecimiento marginal de apenas 0.7 puntos porcentuales. En el caso de la pobreza multidimensional extrema, es decir, aquellas personas que ganan menos de 1.020 pesos y tienen en promedio 3.5 carencias sociales, el porcentaje de la población que se encuentra en esta situación con respecto a la población total del Distrito Federal tuvo un crecimiento marginal de apenas el 0.1 puntos porcentuales, equivalente a 3.600 personas. Es decir, que entre 2008 y 2010 solo se incorporaron 3.600 personas en esta situación de pobreza multidimensional extrema. Hoy, alrededor de 192.000 personas en el Distrito Federal se encuentran en esta situación. El gobierno federal ha tomado medidas responsables, haciendo buen uso y transparente de los recursos existentes, sobre todo sin endeudar al pueblo de México. Un factor que contribuyó a obtener importantes progresos en cuanto a las carencias sociales fue que el gobierno federal destinó en el Distrito Federal 9.557 millones de pesos, tanto en recursos en el ramo 33 del presupuesto del ramo 33 como a los programas sociales, los cuales se reflejan en acciones que día a día lleva a cabo el gobierno del presidente Calderón para atender a la población más vulnerable. La pobreza es un problema de todos y la solución depende de todos. Más que nunca necesitamos que nuestra economía crezca más y que el ingreso se distribuya mejor. Hacer más competitiva la economía, crear empleos y mejorar los ingresos de todos los mexicanos, a fin de enfrentar con éxito los desafíos que se nos presentan, avanzar más rápido en el combate a la pobreza extrema y moderada en el corto y mediano plazos, a fin de disminuir la proporción de la población que se encuentra en esta situación. El día de hoy hemos hablado de cifras y de porcentajes, pero nunca hay que olvidar que detrás de esos números fríos hay familias que sufren los embates de la pobreza. Hay rostros, hay mexicanos con nombre y apellido. Somos un gobierno con rostro humano y por eso esa situación en la que viven millones de mexicanos nos duele profundamente y nos exige como gobierno federal a redoblar los esfuerzos para avanzar más rápido en el combate a la pobreza. Muchas gracias.